Muy buen día, hermosa familia. ¿Cómo están? Bendecido día. Seguimos orando juntos y seguimos en esta poderosa serie titulada Propósito. ¿Por qué? Porque hay propósito en tu vida y es un propósito grande, es un propósito extraordinario el que Dios tiene con tu vida. Y yo quiero hablarte en esta mañana de los enemigos del propósito. Muchas personas no encuentran su propósito, no logran descubrir su propósito y quizás vos todavía no te das cuenta de tu propósito, del diseño de Dios para con tu vida, porque a causa de estos enemigos. Uno de los enemigos que no nos deja ver, uno de los enemigos que no nos deja descubrir nuestro propósito es la inactividad, el estar paralizado, el estar en una espera pasiva y no una espera activa. Nosotros tenemos que esperar, pero activamente. La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla siempre de que Dios revela el propósito que tenía con grandes hombres y con grandes mujeres, pero ellos ya estaban haciendo algo. Dios nunca le revela su propósito a hombres, a mujeres que no estaban haciendo nada, sino que ellos ya estaban haciendo algo. A veces algo muy pequeñito, pero estaban haciendo algo. Hace unos días veíamos en la iglesia que David, cuando tiene que enfrentar a Goliat, él se presenta ante el rey Saúl y él dice: yo nunca derribé un gigante, pero yo derribé oso, yo derribé león. David dice: yo estaba haciendo algo, aunque nadie lo registraba, aunque nadie lo veía, dice David, pero yo ya estaba teniendo mis batallas, mis pruebas y mis victorias. Y yo quiero leerte en la palabra de Dios, en el libro de Jueces, en el capítulo 6, versículo 11. Aquí está Gedeón, cuando Dios llama a Gedeón. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Jueces 6:11. Te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice así: luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Efra. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento, Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo. Decía: ¿dónde estás? Estaba limpiando trigo, a escondidas de los madianitas, en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. Y en ese momento es cuando el ángel de Jehová le habla y le dice: Gedeón, hombre forzado y valiente, y se revela el propósito. Gedeón fue quien lideró el momento en que el pueblo de Dios fue liberado de la opresión de los enemigos. Los madianitas eran unos enemigos muy poderosos. Dice que eran como langostas, no se podían contar, eran demasiados. Y en ese tiempo de tanta opresión, en ese tiempo en donde el pueblo de Dios sembraba, y dice la palabra que los enemigos venían y en el tiempo de la cosecha se la robaban, en donde el pueblo de Dios no podía disfrutar del fruto de su esfuerzo, de su trabajo, en ese momento de tanta opresión, de tanta crisis, de tanta persecución, de tanto problema, dice la palabra que Gedeón estaba escondido limpiando un poco de trigo. En ese momento de crisis, en ese momento tan difícil, en donde nadie podía avanzar, en donde nadie podía prosperar, en donde hasta le robaban el alimento, en ese momento Gedeón encontró un hueco. Gedeón encontró una estrategia para separar un poco de trigo, un poco de cosecha. Y cuando Gedeón estaba trabajando ahí en lo escondido, haciendo quizás parecía muy poco, pero haciendo algo, es cuando el ángel de Dios, cuando Dios mismo se presenta y le revela su propósito. Hay muchas cosas en nuestra vida que no están avanzando, que no vemos el propósito de Dios, que no vemos el poder de la mano de Dios, porque nosotros estamos detenidos, porque la crisis está muy difícil, porque el problema es muy grande, porque no sabemos qué hacer, porque no tenemos ayuda, porque estamos solos. ¿Cuántas áreas de tu vida vos no estás haciendo algo? ¿Por qué? Hay dificultad, porque no es fácil, porque no podés, porque lo intentaste y no salió. Te quiero dar un ejemplo rapidito en esta mañana, voy a tratar de hacerlo en un minuto. Hace unos
unos meses ya que yo tenía que tener un control con el dentista y estaba dando vueltas, sentía ciertas molestias en la boca y yo decía, ay, tengo que ir al dentista, tengo que ir al dentista. La verdad que soy de esos de los que no les gusta ir al dentista. Y pandemia de por medio, ocupaciones de por medio, la cosa es que fui pateando el asunto hasta que fui al dentista. Saqué el turno, fui al dentista y cuando fui con toda mi ansiedad, con todos mis temores, me dijo, no tenés nada, sana totalmente. Y en ese momento yo sentí un alivio, dije, ay, qué bueno. Y dije, ¿por qué no vine antes? Porque estuve tantos meses cargando con esta opresión, con este problema. Obviamente que tengo muchos problemas, pero esto era uno más. ¿Cuántos dicen yo tengo muchos problemas y tengo uno más? Entonces yo lo primero que pensé cuando salí de la consulta fue ¿por qué no vine antes? Y me aliviaba, levantá la mano donde estás, y lo resolvía. ¿Por qué no vine antes y resolvía esto? De la misma manera, la inactividad hace que hay muchas cosas en tu vida, el no hacer, el no hablar, el no intentarlo, el no hace que nosotros nos detengamos y no podamos alcanzar nuestro propósito. Y para que Dios se manifieste, nos revele, nos abra camino para nuestro propósito, Él busca que nosotros estemos haciendo algo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo vamos a ver mañana, pero hoy quiero que oremos. ¿Para qué? Para que algo comience a activarse dentro nuestra. Oremos juntos. Papá, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por este día. Padre, en esta hora, decile ahí donde estás, reconozco que hay cosas que yo no estoy haciendo, que hay cosas que yo no estoy activando, que hay cosas que quizás no estoy decidiendo, no estoy cambiando. Ahí donde estás, decile a Dios, Padre, hay cosas que están detenidas porque yo estoy detenida, porque yo estoy detenido. Pero en esta hora, Padre, fortalece mi corazón. En esta hora, abre mis ojos. Ahí donde estás, decirle, yo me activo, pero no me activo a cualquier cosa. Me activo en tu propósito, me activo en tu plan, me activo bajo tu dirección. Gracias, papá. Amén y amén. Hermosa familia, nos vemos mañana, seguimos orando juntos. Que Dios los bendiga mucho.